había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla, y los 3 valientes hicieron esto. Oremos al Señor juntos y dígale: gracias, Señor, porque hoy estoy en tu casa, mi Dios. Gracias porque, como dice tu palabra, mejor es un día, Señor, que 1000 fuera, Señor, de tus atrios. Ahí, Señor, donde tú nos reconfortas. Ahí, Señor, donde tu Espíritu Santo, Señor, se mueve. Donde tú nos hablas, mi Dios, a cada uno de aquellos que hemos dispuesto en nuestro corazón a aprender de tu bendita palabra, Señor. Aquellos que hemos venido con un corazón, Señor, agradecido. Quizá aquí hay, Señor, afligidos. Aquí hay, Señor, hombres y mujeres que en su corazón, Señor, vienen cargando algo. Quizá hay alguien aquí, Señor, que se ha sentido menospreciado, se ha sentido de alguna manera, Señor, como estos hombres de David, pero que tú, Señor, a través de este sermón puedas glorificarte y hablar a nuestra vida, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar, mi hermano? Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y porque de dónde nos ha rescatado el Señor, hermano. Usted sabe de dónde el Señor le ha rescatado y hoy estamos aquí para adorarle a Él. Amén. Usted sabe que cuando yo predico en algunas sermones, a mí me gusta ir a trasfondo de la historia, como el contexto, ¿verdad? Para ir entendiendo un poquito hacia dónde yo lo quiero llevar. Entonces, en este sermón vamos a hablar acerca de la vida de David. David fue un hombre que sabía tocar el arpa, pero la Biblia lo describe como alguien que sabía hacerlo bien. Es decir, que David tenía ese talento, pero encima de eso, Dios se alegraba de la música que hacía David, pero más que eso, de saberlo hacerlo bien, que tenía la capacidad, Dios se alegraba y en el corazón de Dios palpitaba por la forma en que David lo hacía. No solamente se trataba del talento, sino del corazón de David. David fue un hombre de guerra, así lo describe la Biblia. Un hombre valiente, un hombre vigoroso, un hombre prudente en sus palabras. Y también dice la Biblia, aparte de las características de David, que era hermoso, ¿verdad? Aparte de describirlo como valiente, como un hombre prudente, dice la Biblia que era hermoso y Dios estaba con él. Y también sabía David, aparte de todas sus características, ya vemos en sus talentos, en sus habilidades, en el físico, también tenía la capacidad y sabía y conocía acerca de las ovejas, y era un trabajo que él hacía y las cuidaba muy bien. David fue ungido como rey, ¿verdad? Cuando vemos la historia de David, pues usted se imagina ese David apacentando las ovejas, y luego dice la Biblia que Dios lo ungió por medio del profeta Samuel para que él tomara el lugar del reinado frente al pueblo de Israel. Pero antes que David pudiera ir al reinado, él tuvo que ser perseguido. Antes que David acudiera al palacio, David tuvo que ser perseguido. Tuvo que aprender en medio de esa persecución a confiar en Dios. En medio de ese proceso, David tuvo que depender de Dios, tuvo que honrar a Dios, tuvo que ser fiel a Dios. Cuando Samuel llega a su casa a ungir al nuevo rey de Israel, dice la Biblia que Samuel espera a los hijos de Isaí, y cuando entra el mayor pues lo ve grande, fuerte, bien parecido, y dice: este es el ungido del Señor. Pero Dios le dice: no mires su apariencia, no te fijes en lo de afuera, yo miro el corazón. Y entonces empieza ahí el profeta a buscar entre los hijos de Isaí y no encuentra al que Dios quería.
Le dice, ¿tienes otro hijo? Pues que sí, y mandan traer a David de allá de donde él estaba con las ovejas. No iba presentable, ¿verdad? Como quizá los otros hijos que estaban esperando pues que saliera el siguiente a ver si era el ungido, y se preparaban por ahí en su aspecto, ¿verdad? En su manera de vestir. David venía quizá hasta oliendo a oveja, ¿verdad? Corriendo, sudando, porque le habían mandado llamar. Y el Señor dice que le dice a Isaí, no te fijes en la apariencia de esto, yo tengo otro. Y cuando entra David, le dice Dios a Samuel, este es el ungido, ¿verdad? También lo describe como alguien hermoso, ¿verdad? Isaí se dio cuenta pues que eran familia y eran parecidos. Bueno, pues David, cuando es ungido en ese momento, no inmediatamente dijo, bueno, pues ahora que Dios dice que yo voy a ser el rey, ¿cuándo agarro mis maletas? ¿Cuándo me voy? No, ¿verdad? David siguió con su trabajo en el campo, preparándose sin saber que estaba haciendo una preparación para su vida desde que él estaba en ese lugar, en el campo, rodeado de las ovejas, defendiéndolas de los animales, alabando a Dios, tocando el arpa, meditando con el Señor, viendo las estrellas. En medio de esa alabanza de David, ahí Dios estaba obrando y preparándolo para lo que adelante venía. David fue un hombre valiente, hermano, que lo conocemos mucho por la historia de Goliat. Y Dios le permitió a David esa valentía que le había dado frente a Goliat, y le dijo, tú vienes a mí, pero porque te crees fuerte, ¿verdad? Y empezó ahí una plática con Goliat y le dice, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía quién estaba con él. David conocía a su Dios. En medio de esos pastos verdes, David había aprendido a conocer a Dios. Así que David llega a un proceso en su vida donde aparece el rey Saúl. Y el rey Saúl tuvo celos de David. Cuando él se enfrentó a Goliat, las mujeres, dice la Biblia, ¿verdad?, empezaron un cántico para recibir a Saúl. Pero en ese canto decían, Saúl mató a miles, pero David mató 10,000. Y empieza un celo de Saúl ante la vida de David. Ahí comenzó la persecución de David, que era algo en su vida, un proceso difícil, duro. Si usted lee la historia, no la vivió nada fácil, perseguido por el rey Saúl, por el ejército de Saúl. Lo buscaban en uno y otro lugar y querían la cabeza de David, pero David aprendió a confiar en el Señor. Aprendió que la justicia no estaba en sus manos. Él aprendió que la justicia estaba en las manos de Dios. Así que David siempre se conducía prudentemente ante todos los asuntos que Dios ponía en sus manos, antes y después de ser el rey. Y Dios y Jehová estaba con él. Qué glorioso es, hermanos, saber que si nosotros aprendemos a conocer a Dios en medio de nuestras luchas, de nuestros procesos, no nos toca a nosotros cuestionar, no nos toca a nosotros preguntar, nos toca solamente aprender a esperar y a confiar en el Señor. Saúl comienza a perseguir a David, y la primer traición que David encontramos en la Biblia, en la vida de David, es cuando el rey Saúl le dice que le va a dar a una de sus hijas llamada Merab. Y ya cuando estaba ahí de que él iba a ser Saúl el suegro de David, resulta que no le dio a Merab, le dio a Mical. Primero le dijo, yo te voy a dar a mi hija, y luego le dijo, pues sí, fíjate que siempre no, te voy a dar a la otra. Pero pues a la otra hija le convino porque ella estaba enamorada de David, ¿verdad? Y David, y parece como, pues qué bonito, ¿verdad? Pero todo, hermano, está en los procesos de Dios, todo está en las manos de Dios, nada es por casualidad. Así que era una buena mujer para la vida de David. Encontramos la primera falla de Saúl hacia David, la primera traición. Y luego el capítulo 19 nos dice que Saúl manda
a matar a David. De ahí empieza todo el asunto, ¿verdad? David huye de Saúl y se va a una cueva llamada Adulam. ¿Qué significa esta cueva, hermano? El significado de Adulam es lugar de reposo. Cuando David huye de Saúl, porque quiere Saúl acabar con la vida de David, huye a una cueva que se le llama la cueva de Adulam. Y el significado de esta cueva es lugar de reposo, lugar de oración. Fíjese a dónde lo llevó el Señor, a un lugar donde todos los que entraban en esa cueva, y hasta el día de hoy se conoce como un lugar de oración. En ese lugar, todos los que estaban en batalla en el pueblo de Israel y iban a ese lugar, no iban ahí como cuando encontramos la cueva de Elías, ¿verdad? Que fue y se escondió porque tenía miedo. A diferencia de esta cueva, en esta cueva iban a orar. Era un lugar de refugio, era un lugar que ahora más adelante lo vamos a ver, la Biblia lo menciona, que David estaba en el lugar fuerte. Un lugar de oración. Un lugar fuerte, un lugar cuando usted dobla sus rodillas, ahí encontramos fortaleza. Cuando usted dedica tiempo al Señor, cuando usted viene a la casa del Señor, está en el lugar fuerte, porque ahí está la presencia del Señor. Nosotros nos encontramos cerca de Cristo, cerca de la presencia de Dios, pero si lo hacemos en oración, estamos en el lugar fuerte, hermano. Así que David se fue a Adulam, aquel lugar de reposo. Se fueron con él y su familia, sus padres, sus hermanos, y dice la Biblia que se fueron con él a donde fue David, cerca de 400 hombres. David se fue huyendo y la gente dijo: vamos con David. Su familia primeramente. Alrededor también de 400 hombres. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? No eran hombres de guerra. Eran afligidos, amargados en espíritu y aparte de eso endeudados. ¿Usted qué hubiera dicho? Oigan, mejor déjenme solo, ¿verdad? Vengo con mis cargas y ustedes vienen con las deudas, nos van aquí a perseguir. Vienen amargados, yo necesito consuelo, necesito platicar con alguien, pero vienen los amargados de espíritu. Y aparte venían los afligidos, los que siempre estaban quejándose, los que tenían problemas. Se fueron 400 hombres con ese corazón, afligidos, endeudados y ¿qué más? Amargados. Así que David, lo primero que hace, dice: voy a poner a salvo a mi familia, y va se los encarga al rey Moab, quien le da el consejo de que no se quede en ese lugar fuerte. Pero si el lugar fuerte era la cueva donde ahí oraban y buscaban la presencia de Dios. Le dice: yo me hago cargo de tus padres, pero no te quedes ahí, tienes que salir de ese lugar. Así que David se va a Judá, al bosque de Aret. Estamos acostumbrados al touch, hermano, y esta no tiene. Así que vamos al capítulo 22 y nos dice la Biblia. Ay, hermano, fíjese, nunca falta el chismoso. ¿Sí sabía? Nunca falta, hermano, en todos lugares hay, Así que Saúl pide con engaños que si alguien sabe dónde está David, que se lo diga. Empieza Saúl la persecución contra David. Le dice: si alguien sabe dónde está David y me lo encubre, sobre su vida. Así que sale el chismoso, ¿verdad? Por temor o porque le gustaba el chisme, yo no sé. Entonces encontramos a un edomita llamado Doeg. Él era el principal de los pastores de Saúl. Y cuando él está frente a Saúl se da cuenta. Y anteriormente él había estado preso. Y cuando David va en busca, cuando le digo que él se fue al bosque de Aret, ahí este hombre vio a David, ¿verdad? Y le dice: rey Saúl, yo lo vi, fíjate que está en tal lugar. Él fue con Amelec. Y cuando David se encuentra frente a Amelec,
le dice, él no dice que viene huyendo, él simplemente quiere buscar un refugio, pero no quiere causar daño, no quiere hacer problema con este hombre. Y le dice, solamente vengo que me ayudes, que me des pan, que me ayudes. Y le dice, bueno, pues mira, tengo este pan, tengo el de la preposición, no tengo pan nuevo, pero también tengo la espada con la que mataste a Goliat. Y le dice, mejor que nada, ¿verdad? Dámela, le dice David, dámela, la necesito. Así que este hombre, nos reburjamos mucho con los nombres, pero yo espero que usted me entienda. Doeg le dijo a Saúl, yo lo vi, está con Ahimelech. Ahimelech no encubrió a David, simplemente hizo lo que David le pidió. David huyó de ese lugar sin querer pues que se metiera en problemas, ¿verdad? Le pide el pan, le pide la espada y se va. Y cuando este chismosito, ¿verdad?, fue y le cuenta al rey Saúl, ¿qué cree que hace Saúl, hermano? Va contra Ahimelech, le manda a llamar con su familia, con los sacerdotes, y matan a 85 sacerdotes. Los guardias del rey Saúl no quisieron ir contra los sacerdotes porque sabían que eran hombres de Dios. Así que le dice a el chismoso, le dice, pues ahora tú vas a matarlos. Y así fue. Y luego van de donde eran estos hombres, al lugar al lugar de Nob, se llama, la ciudad de los sacerdotes. Y ahí murieron hombres, mujeres y niños y hasta los animales. Fíjese, por alguien que no supo cerrar su boca. Pero yo insisto, no hay casualidades, todo estaba en las manos de Dios, ¿verdad? Dios iba a permitir que todo esto sucediera. Así como Dios usa nuestra vida, a veces parece que quien habla de usted o le pone el pie, a veces Dios permite todo eso para que usted y yo sigamos viendo el poder y la gloria de Dios, pero usted tiene que mantenerse buscando al Señor. Usted tiene que mantenerse firme en el camino del Señor. Que vengan los enemigos, que vengan los que quieran hacerle daño, que venga quien venga y hable de usted. Usted tiene que buscar al Señor y no lo malinterprete. No es el hombre si alguien habla de usted. No es la persona lo que hace contra usted, es Satanás mismo queriendo destruir nuestra vida a través de lo que sucede. Y nosotros tenemos que entender que hay un Dios que nos guarda, hay un Dios que nos sostiene, hay un Dios que no se le escapa nada de las manos y lo tiene todo bajo control. Así que sucede en la historia que matan a aquellas personas y hay un hombre que huye que se llama Abiatar. Y este hombre logra escapar y se va a darle aviso a quién cree, hermano, a David. Le dice, David, mira todo lo que acaba de suceder, mataron a los sacerdotes, Saúl viene en busca de ti. Dios, hermano, siempre tiene cuidado de sus hijos. Dios siempre tiene cuidado de usted. Este hombre alcanzó a huir con el propósito de que Dios permitiera que David se enterara que todavía Saúl estaba buscándolo. Dice la Biblia en Salmos 23, 27, 3, aunque quede un ejército, hermano, ¿qué dice? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque venga lo que venga, las tormentas, las pruebas, lo que venga a su vida, hermano, usted debe estar confiado. Lo que venga a su matrimonio, confíe en el Señor. Lo que venga a sus hijos, confíe en el Señor. A su cuerpo físico, la enfermedad, confíe en el Señor. Lo que venga a su vida, hermano, el desánimo, levántese y confíe en el Señor. Porque Él lo declaró, si un ejército acampa alrededor de nosotros, mayor es el que nos guarda, mayor es el que nos cuida, mayor es el que está con nosotros. Y a Él lo debemos todo y la gloria sea para Cristo. Así que esto pasó. Abiatar va y le dice, acabo de huir y esto ha acontecido. Versículo 4 del mismo capítulo 27 dice, una cosa he pedido yo a Jehová y esta buscaré, que more yo ¿dónde, hermano?
en la casa de Jehová todos los días. Por eso yo le decía, lo felicito por estar en este lugar. ¿Para qué moramos en la casa del Señor? Para contemplar la hermosura de Jehová y para meditar en su templo. Una cosa buscaré, estar en la casa del Señor todos los días, en el lugar fuerte, en la casa del Señor, a los pies de Jesús todos los días, hermano. Porque las luchas van a venir, las pruebas van a venir, las dificultades, las disensiones, todo lo que usted pueda pasar por su mente va a venir. Pero si usted y yo nos mantenemos cerca del Señor, en el lugar fuerte, buscando su presencia, entonces ahí Dios le va a mostrar su gloria, ahí Dios le va a mostrar la victoria, ahí Dios le va a hacer entender el propósito de todo lo que ha venido en su vida, lo que lo ha estado persiguiendo. Nuestra lucha no es contra la carne. Así que si usted y yo estamos en los caminos del Señor, tenemos que entender que todo lo que se mueve, todo lo espiritual, Dios tiene el control, pero necesitamos mantenernos en el lugar fuerte. Recordando, hermano, ¿dónde estaban los afligidos? ¿Dónde estaban los amargados? Con David, ¿verdad? Yo me imagino que allá había hasta vagabundos, aparte de los endeudados, todos aquellos que nadie quería, todos aquellos que el pueblo había desechado, aquellos que se habían sentido menospreciados por sus diferentes situaciones. ¿Por qué estarían amargados, hermano? Principalmente porque habían sido rechazados por alguna situación. Yo espero que en la iglesia del Señor no haya amargados de espíritu, y si los hay, hoy Dios quiere hacerle libre. Yo espero que en esta congregación no haya personas afligidas, y le aseguro que sí las hay. Pero Dios hoy quiere darle libertad, hoy quiere restaurar, hoy quiere levantar, pero necesitamos ir al lugar fuerte. Estos hombres de los que hablamos en 1 de Samuel 22, dicen los valientes de David. Y ahí nos menciona algunos nombres, nos menciona para empezar 3 valientes. Estaban con David y David les dice a estos hombres, les dice: ay, se me antoja tomar agua del pozo de Belén. Imagínense, hermano, ¿a usted se le ha antojado una nieve, no de la de ahí de su cuadra, sino de allá del Parque Guadiana? Y ahí va, ¿verdad? Hasta allá. Y si alguien está embarazada, hace ir a alguien a que se la compre porque se le antoja mucho. Y le dicen: pero es de la misma. No, es que allá sabe mejor, ¿verdad? Pues resulta que a David se le antojó tomar agua de allá del pozo de Belén. Y del pozo de Belén. Y les dice a estos hombres: se me antoja mucho tomar esa agua. Y recordemos que en ese pozo estaban los filisteos. No era fácil que fueran, porque aparte el pozo estaba a la puerta, era un lugar visible. Y estos hombres, sin pensarlo 2 veces, se fueron y le trajeron el agua a David. Qué valientes, ¿no? Muy valientes, y vamos a ver por qué. Cuando le traen el agua, la Biblia dice, lo leímos, que David no quiso tomar esa agua. La tiró en ofrenda a Dios y dijo: ¿cómo he de yo de beber esta agua si estos hombres pusieron en riesgo su vida? Pero a David no le impresionó que le trajeran el agua. A David le impresionó, o más bien dicho, lo más que le importó a David fue el corazón de estos hombres. Un corazón de servicio, hermano. Un corazón de obediencia. Así que David toma el agua y la ofrenda al Señor. A Dios, hermano, no le impresiona nuestro liderazgo. A Dios no le impresiona nuestro trabajo. A Él le impresiona el corazón con el que hacemos las cosas.
Usted y yo podemos tener un título y podemos hacerlo muy bonito y con mucho entusiasmo, pero a Dios no le interesa si fuimos muy lejos como estos hombres al pozo. A Dios le interesa la obediencia y un corazón que le sirva a Él, pero que lo hagamos con todo nuestro ser y con toda nuestra devoción a aquel que merece nuestro trabajo. Dios puede usar a cualquiera, ¿verdad? Pero yo quiero que Dios me use a mí. No sé si usted quiera lo mismo. Dios puede usar a todos, pero dentro de todos yo quiero que Dios me elija a mí. Yo quiero servir al Señor. Si algún propósito tengo en esta vida, yo quiero que cuando llegue a la presencia de Dios, Dios me diga: estabas trabajando, estabas buscando qué hacer, estabas compartiendo lo que recibiste. Dad de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Qué recibimos, hermano? La salvación. Si usted y yo hemos entendido el propósito, demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y compartamos a aquellos que necesitan escuchar del amor de Cristo. Lo que hacemos no es por nosotros, es, hermano, a través de nosotros. Lo que hacemos no es por nuestras capacidades, no es por lo que hayamos aprendido, por las capacitaciones o por el estudio. Es lo que hace Dios a través de nosotros. Qué bueno que usted sabe que se capacita, pero es a través de nosotros quien se va a glorificar el Señor. Así que a Dios no le impresiona la capacidad, le impresiona el corazón, le impresiona el corazón con lo que hacemos las cosas para Él. Dice en Primera de Crónicas 12:8, dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Fueron al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra y muy valientes. ¿Que no eran afligidos? Eran afligidos, pero ahí Dios levantó un ejército. A esos 400 hombres que en un principio fueron, Dios los levantó y dice que los hizo valientes. Ahí en el desierto Dios los preparó para que fueran con David y fueron en busca de los filisteos y Dios les dio la victoria. Hermano, ¿usted se ha sentido como estos hombres sin esperanza y está en el desierto? ¿En dónde se encuentra, hermano? Vaya al lugar fuerte, porque Dios puede usar su vida y pueden ser usted como estos hombres que dice que fueron sobre las montañas, estuvieron con David y esos hombres menospreciados Dios los levantó, David los capacitó y juntos hicieron un ejército para la gloria de Dios. Dios, hermano, nos escogió para levantar a los caídos, ¿sí sabía? Dios nos escogió para levantar al caído. A veces somos buenos para señalar, pero Dios no nos mandó a señalar, Dios nos mandó a levantar al que se siente caído. Quizá alguien aquí en la iglesia usted ha visto que ha estado batallando, levántelo en el nombre del Señor, ore por él, anímelo. ¿Conoce a alguien allá afuera que está sin Cristo? Levántelo, porque para eso hemos sido llamados. Hemos sido llamados para animar a los débiles, para orar por los enfermos, para interceder por los amargados y para todo aquel que necesite escuchar del amor de Cristo. Para eso, hermano, nos rescató el Señor. Hablemosles de aquel que cambia las vidas, de aquel que las transforma, de aquel que nos hace de nuevo, de aquel que tenemos que ir a Él y en sus preciosas manos nos moldea como el alfarero moldea el barro. Vayamos y hablemos a aquellos que necesitan a Cristo. Y hermano, no significa que ir en busca de aquel y decirle que hay un Dios que cambia vidas, no significa que no tenemos problemas, sino que nos mantenemos confiando en un Dios que nos sostiene. Usted dirá: ¿cómo voy a ir a hablarle al desanimado si yo mismo me siento desanimado?
Entonces, hermano, vaya primero al lugar fuerte. Y luego vaya y hable a otros de que hay un Dios que quita el desánimo. Hay un Dios que nos fortalece. ¿Cómo voy a ir yo a hablarle a alguien de que Cristo cambia y transforma si yo en mi matrimonio estoy viviendo aflicción? Vaya al lugar fuerte y entréguele su matrimonio al Señor y dígale: Señor, por favor, interven y haz algo en nuestra vida. ¿Cómo vamos a ir a hablarle a aquellos que necesitan recibir sanidad si nosotros mismos no creemos en los milagros del Señor? Lo creemos o lo sabemos, pero no lo hemos experimentado porque no lo hemos buscado con esa fe. Dios, hermano, nos manda a ser útiles. Si a alguien Dios quiere usar, es a usted. Pero muchas veces nos hemos quedado en el lugar del afligido, en el lugar del amargado y en el lugar del endeudado. Son tantos mis problemas, Señor, que yo no tengo tiempo. Son tantos, Señor, mis aflicciones que yo no puedo. Hermano, vaya a la presencia de Dios, que ahí Dios lo cambia todo. Aquel que sale del pozo cumple la tarea que Dios nos ha encomendado. Estos hombres fueron por el agua hasta el pozo y regresaron, y David se agradó de lo que habían hecho. Muchas veces nosotros vamos a tener que ir a un nivel más para entender lo que Dios quiere de nosotros, pero no lo vamos a entender, hermano, en nuestra habitación viendo la televisión. No lo vamos a entender mientras que es día de oración y yo prefiero quedarme en casa porque está haciendo frío. No lo voy a entender mientras que es reunión de alguna sociedad en la iglesia, pero yo tengo una fiesta pendiente. Queremos que Dios nos use. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermano, vendrá por añadidura. ¿Quiere ver las promesas de Dios? Busque al Señor. ¿Quiere ver a Dios obrando en su vida? Busque a Dios. ¿Quiere ver a Dios obrando en su familia? Busque al Señor. Queremos que Dios haga algo en nuestros hijos, hermanos, pero no doblamos rodilla. Queremos que Dios haga algo en nuestra familia, pero le damos un segundo lugar a las cosas de Dios. Queremos que Dios obre en los matrimonios, pero mire, cuando estamos en casa no ponemos de nuestra parte. Cuando se trata de buscar a Dios, decidimos mejor irnos a otro lugar. Busquemos a Dios para que Dios pueda obrar en nuestra vida. Quiero invitarlo a que se ponga un momento de pie. Yo no sé cómo venga hoy a este lugar, cómo esté su corazón. Pero lo que yo sí sé, hermano, es que nosotros somos ese barro en las manos del alfarero. Y si usted quiere que Dios lo use, véngase a este lugar, aquí al altar. Si Dios quiere que Dios restaure su matrimonio, véngase a este lugar. No importa que no esté aquí su esposo. Si usted quiere ser un joven, una mujer, un hombre, que Dios use su vida, véngase a este lugar. Somos imperfectos en manos de un Dios que lo hace todo posible. Yo no le voy a decir que Dios nos haga perfectos, porque solamente Él es perfecto. Pero lo que Dios iba a hacer es pulirnos y moldearnos y trabajar en nosotros. Y como dice el canto, quizá va a ser duro el proceso, quizá va a doler. Pero hermano, al final, si usted se mantiene en el lugar fuerte, va a ver la gloria de Dios y va a ver la victoria. Así que yo lo invito, véngase a este altar. No sé qué problema, qué necesidad está viviendo. Si se ha sentido perseguido como David,